Para introducir las cargas hacemos uso del módulo RF Tower Loading, de forma que nos genera las cargas de forma automática. Como hemos generado la geometría a través del módulo Tower Structure, de alguna forma el programa identifica las barras, las alineaciones de los postes, ahí lo podéis ver, el poste 1, veis que es toda la pata, el poste 2, la otra pata, el poste 3, la otra pata, etcétera, ¿no? Y las barras de las caras, de cara a transmitir las cargas de viento. Vale. Adicionalmente, también tiene en cuenta los arrastramientos horizontales como el arrastramiento interior. No tiene en cuenta las barras de los brazos, por lo tanto las cargas de viento y las cargas de hielo en este caso deberán tenerse en consideración también para estas, pero de forma manual. Podemos ver cómo nos dice el peso propio de los diferentes elementos. Vemos que, por ejemplo, en barras de este tipo hay un total de 8 toneladas cada torre. En barras de este tipo, pues barras que hacen las patas principales o los postes principales hay 2000 kilos, y en las caras de las torres, las diferentes caras, pues 4000. Entonces, de ahí coge el peso propio, lo aplicarán ellas mismas. El siguiente paso será introducir las cargas de viento según el Eurocódigo 4, pues el anejo en este caso, por ejemplo, el de la Unión Europea, categoría 2, por ejemplo, y a 27 metros por segundo, por ejemplo, podría considerarse. ¿Cuántas hipótesis de viento? En principio voy a considerar solo dos, es decir, un paso de 90 grados y solo no de 0 a 90 grados, de forma que solo tenemos dos direcciones. Bueno, ahí podemos ver la distribución de presiones en kilómetros metro cuadrado sobre una superficie que no tuviera permeabilidad, ¿no? Se podría buscar aquí el factor orográfico o lo que fuera para optimizar un poco mejor las cargas de viento, pero bueno, vamos a dejar en principio así. Aquí, en cuanto se refiere a la esbeltez de la torre, de cara a calcular posibles efectos dinámicos, vamos a dejar por defecto, de forma que termine la esbeltez en función de las dimensiones de las caras, etcétera, etcétera, y diremos que son perfiles con arista cuadrada. Por último, como he dicho, necesitamos determinar el factor estructural de cara a determinar las cargas según el método explicado en el Eurocódigo. Podemos definirlo manualmente, lo que yo voy a hacer, de forma que no hagamos un cálculo dinámico dentro del módulo RFN5. Se puede definir manualmente. Existen tablas donde se pueden obtener estos tres valores del factor estructural en función de si hay hielo, un tipo de hielo, otro tipo de hielo. Estos son diferentes tipos de hielo. Vamos a dejarlo 1 por defecto. Y bueno, en caso de que hubieran pantallas, en nuestro caso no hay, una pantalla que cubriera cierta zona. En nuestro caso, como he dicho, no tenemos. Para la carga de hielo, pues bueno, determinamos lo que dice la DIN 1055, clase de hielo tipo G1. Se puede buscar qué tipo de clase de hielo es este tipo de hielo, ¿no? En principio vamos a dejar una clase G1, que es relativamente poco hielo, ¿no? Y en caso de que no tuviéramos, bueno, luego se eliminan esas combinaciones y sin más, ¿vale? El espesor, 10 milímetros, se podría definir según el usuario. Vamos a dejarlo por defecto esos 10 milímetros. Y el caso de hielo R, pues igual, ¿no? Lo dejamos automático, se podría definir manual, pero es un caso de hielo tipo R1. Son dos tipos de hielo, uno más con más de alguno, digamos, que hace solo la superficie, y otro hace todo el perímetro de alguna forma. Tiene un poco en cuenta en función del tipo de perfil, que son angulares, ¿no? Cargas variables en plataformas vamos a decir que no, y puntuales en plataformas también que no, pues no tenemos como tal. Se podrían considerar, ¿no? en estas plataformas algunas cargas, en principio las vamos a despreciar. Y bueno, sin más le damos a generar. El programa va a generar automáticamente, pues ahí lo veis, tres casos de carga, uno para peso propio y dos para hielo, y luego tenemos otros 6 casos de carga más para viento con diferentes situaciones, viento, hielo, en 0 grados y en 90 grados. Vamos a exportar, por lo tanto, y veremos cómo nos dice que se han exportado con éxito. Vamos a ver aquí cómo las cargas las tenemos sobre las barras. En principio vamos a eliminar este caso dinámico que nos ha generado. Muy bien, y vamos a ver cómo nos ha generado, por ejemplo, las cargas de hielo, peso de hielo, ¿vale? Le damos a ver y vemos que si lo ponemos en modo alámbrico,
¿vale? El programa nos ha generado, pues bueno, para todas las barras el peso del hielo, ¿vale? Como he dicho, los brazos no lo ha generado, tendríamos que hacerlo manualmente, ¿eh? Pues bueno, coger un valor parecido de referencia y aplicarlo en todas las cargas, ¿vale? En la dirección Z. De igual forma para viento clase R, esa hielo clase R, ya tenemos las hipótesis de viento, ahí lo podéis ver, ¿eh? Como ya son cargas sobre barras, donde tiene un poco en cuenta la influencia de ese espesor de barra de cara a la permeabilidad, etcétera, ¿vale? En 0 grados, 0 grados con hielo y 0 grados con el otro hielo, ¿vale? De igual con 90 grados y de igual con 90 grados, ¿vale? De forma que, bueno, ya tenemos todas las cargas determinadas y por lo tanto, bueno, nos faltaría añadir, esto es cierto, aquí en las hipótesis de carga nos faltaría añadir, pues bueno, dos casos de carga más, que sería, por ejemplo, cables tendidos, ¿vale? Y otra hipótesis, por ejemplo, cable tendido un lado, ¿no? Solo nos ha tendido el cable en un lado, ¿no? Corrijo aquí. Cables tendidos y cables tendido a un lado. Bueno, damos a aceptar y ahora, bueno, podríamos calcular todas las combinaciones una a una, pues, y ver los resultados. De hecho, es lo que voy a hacer ahora. Así pues, si queremos ver, por ejemplo, la deformada, por ejemplo, a peso propio, vamos a ver resultados. Peso de hielo, por ejemplo, ahí podemos ver. Le damos a iniciar el cálculo. Bueno, como veis en los brazos no hay cargas, ahora meteremos las de los cables, cargas de lo que viene a ser de viento y nieve, perdonad, de hielo y nieve, pero bueno, luego se meterán y sin más. A ver, vamos a minimizar, vamos a ver la deformada, vamos a verla, por ejemplo, la deformada, bueno, nos va a mostrar en colores, nos decía que podemos tener problemas de renderizado. Veis la deformada, ¿vale? Un poco como para hielo se va deformando. Aquí en mostrar resultados podemos ver líneas de forma que es mucho más gráfico, ¿vale? De forma que vemos cómo va bajando, ¿no? ¿Vale? Vemos como el hielo, pues bueno, sobre todo en esas zonas es donde piensa que esto está realmente ampliado. Creo que es esas zonas donde más, por el propio peso, se deforma. Viento a 90 grados, por ejemplo, puede ser interesante verlo. Veámoslo. Pedimos a calcular. Nos da un aviso de una barra, pero bueno, sin problema. Vale, podemos ver cómo, bueno, pues la torre se ha desplazado, ¿no? Si quisiéramos ver, por ejemplo, ese desplazamiento en cabeza, sin más que elegir líneas de conexión y los desplazamientos de los nudos, pues bueno, aproximadamente estamos hablando de 16 centímetros en cabeza cuando el viento sopla en esta dirección. Y bueno, sobre todo tener en cuenta que son estos entramados los que más carga de viento se llevan, ¿verdad? Ahí tienes 27, se puede llegar a desplazar 27 centímetros, ¿vale? Perdón, 27 sí, centímetros, ¿vale? Es el peor desplazamiento en caso de que, bueno, haya una capa de hielo que haga que tenga una mayor superficie, pues bueno, a lo mejor hay que prever algo ahí. Muy bien, falta introducir los cables, por ejemplo. Vamos a decir, en el caso de cables tendidos, pues no sé, por ejemplo, vamos a decir que hay 2 kilonewton. 2 kilonewton, que los vamos a colocar en este punto y en este punto. Y luego vamos a poner también 1 kilonewton en varios puntos. Kilonewton es 0,1 toneladas, o sea 100 kilos, vale, 100, vamos a ponerlo aquí,
aquí, aquí y aquí. Son posibles posiciones donde pueden estar los cables, ¿no? Tanto arriba como abajo. Perfecto. Y luego, bueno, el cable de tendido, el cable auxiliar, que vamos a ponerle pues 10 kilos, ¿no? 0,1. En la parte superior, ¿vale? De forma que ya tenemos esa hipótesis de cables tendidos, ¿eh? Si quisiéramos calcularla, bueno. Ok. Le decimos que salte esa comprobación. Muy bien, podemos ver ahí que, bueno, el desplazamiento son 4 milímetros en ese caso. ¿Vale? Realmente, desplazamientos realmente pequeños. Muy bien, y luego pues bueno, podemos decir que solo se tienden cables en un lado, de forma que, por ejemplo, podemos meter la mitad de carga y una carga horizontal, por ejemplo 100 kilos. Aquí podemos poner se va a cambiarlas a 0,5 kN. Aquí también 0,5 kN. La mitad. Recordad que estamos de alguna forma simulando el caso de que solo se tiendan cables por un lado. Estas cargas supongo que os la dará la persona distribuidora de la electricidad, o la empresa distribuidora, sí, que ha hecho los cálculos del cableado eléctrico. Y bien, metemos aquí arriba las últimas cargas, que será en este caso de 0,05. Ok. Perfecto. Y bueno, por último será necesario introducir unas cargas de que, claro, el cable tira para allá, ¿no? En este caso, pues de unos 200 kilos, podemos decir, perdona, 20 kilos. Hemos dicho 1 kilonewton, pues 0,2, perdonad, 0 en la dirección y, pues por ejemplo, podemos poner 0,2, ¿vale? De forma, o bueno, 0,2 en la dirección y, de forma que simulemos que el cable pues tira de un lado. Podríamos quizás poner un poco más, 0,4. Estos datos, como he dicho, me los estoy inventando, son relativamente razonables, ya que no tenía datos exactos de la catenaria, pero bueno, se podría calcular con una hoja Excel lo que es la catenaria, la sección del cable y ver su peso, ¿no? Aparte creo que hay unas hipótesis de carga de cortocircuito o algo así, eso habría que verificarlo. Perfecto, y ahora ponemos aquí 0,2. Eso es. Vale. Y ahora aquí tenemos
Vale, todas las cargas y perfecto. Si ahora le damos a calcular, vamos a aceptar. Tenemos la deformada de la torre cuando estamos teniendo el cable por un lado solo. No, pues bueno, la torre vemos que se deforma hacia un lado. 5 milímetros. De nuevo estamos viendo que lo que más gobierna es en las cargas de viento, quizás sean demasiado grandes, pero hay que ver lo que dice el código en este sentido y ver cómo se pueden reducir. Bueno, ahí vemos las cargas. Ahora sería interesante hacer las combinaciones, ¿vale? Podemos decir aquí en el programa, en datos generales, y ahora cambiar y decir que queremos, bueno, con el eurocódigo 0 y la normativa española que nos genere las combinaciones de forma automática. Vamos a aceptar. Y ahora, por ejemplo, estas cargas las vamos a cambiar a permanente sobre carga de uso, de forma que puede actuar o no, el cable puede estar o no, y cuando está actúa con su peso, por supuesto, y el programa automáticamente va a combinar todas estas situaciones, ¿vale? Desde luego no tiene sentido, por ejemplo, que estas hipótesis, la 5 y la 6 y la 8 y la 9 tienen que actuar simultáneamente con la 2 y la 3, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en expresiones de combinación, por ejemplo, podemos eliminar estas combinaciones de estado límite de servicio, y aquí las expresiones de combinación, por ejemplo, de ELU, podemos decir, sobre todo en todo esto vamos a decir que es todo un análisis lineal de cara a hacerlo mucho más rápido, y aquí podemos decir cómo pueden actuar de simultánea o no simultáneamente. Por ejemplo, podemos decir que casos de carga que actúan simultáneamente, por ejemplo, podemos decir que este solo se puede combinar solo junto con los casos de carga este y este, ¿vale? CC2 de nuevo. Perdonad, es el caso de viento de nieve, CC5. A ver, voy a quitar este. Es aquí donde definimos un poco la casuística, ¿vale? Dejarme borrar. Dice casos de carga actúan simultáneamente. Bien. Diremos que este caso siempre actuará con este caso, ¿vale? Y que este caso, de nuevo, siempre actuará con este caso. Y ahora repetimos, bueno, lo mismo con el con el hielo en R. Perfecto. De forma que solo actúen simultáneamente, no tiene sentido. Vamos a aceptar. Y bueno, el programa hace las combinaciones de acciones pertinentes, y todas las combinaciones de carga, por supuesto, pertinentes. ¿Vale? Bueno, pues, peso propio, peso con cables tendidos, por ejemplo, cables tendidos y cables tendidos a un lado deberían ser incompatibles. Bueno, aquí en expresiones de combinación, cargos de carga actuando por separado simultáneamente, pues tenemos que decir que cables tendidos actuará de forma diferente con ese y al revés. 11 actuará de forma separada. Vamos a aceptar. Combinación de acciones y combinaciones de carga. Bien, cables tendidos a un lado, peso propio con hielo, peso propio con hielo tipo R, clase R. Vale, esto también deberían ser incompatibles, de forma que aquí en expresiones de combinación, y en expresiones de combinación vamos a decir que si actúa este, no debe actuar este,
y al revés, si actúa este, no debe actuar este. Vale, vamos a aceptar. Combinación de acciones. Aquí es donde más se puede verificar todo esto. Vale, va a considerar las dos sobrecargas con viento, etcétera, en combinaciones de carga. Ahora las vemos. Vale. Vale, vemos que viento puede actuar solo. Peso de hielo G. Vale. Podríamos decir una combinación de resultados con la que vamos a diseñar, uno para ELU y otra para LS. Damos a aceptar. Vale, ya tenemos todas las combinaciones y en concreto a nosotros solo nos interesa, bueno, nos interesa solo, ¿verdad?, diseñar este recrecido. Entendemos que la parte de arriba cumple o no es nuestra responsabilidad. Entonces yo, bueno, genero una visibilidad, ¿verdad? Aquí la tenemos y le pido que me calcule, pues bueno, la envolvente de todos los esfuerzos. Vamos a aceptar. Va a tardar un rato, tiene que calcular todas las combinaciones, ¿vale? Pero bueno, el siguiente paso será, bueno, diseñar un poco todos estos miembros. Básicamente son barras trabajando axil, algo de flexión puede ser, pero bueno, sin más, será diseñar el cumplimiento de estas barras y pasar al siguiente paso, que pueda ser, pues, el diseño de alguna unión especial, etcétera. Como he dicho, yo creo que las cargas de vientos las he puesto un poco grandes. Habría que ver exactamente. Seguramente el factor estructural es mucho mayor, ¿vale? Porque claro, aunque el angular sea un 45, pues a lo mejor lo ha duplicado, ¿vale? Vale, está calculando todas las combinaciones y ahora vamos a ver cómo nos da aquí en este recrecido. Está terminando ya. Perfecto, aquí bueno, podemos ver la envolvente. Si quisiéramos multiplicarla pues por 20, incluso podremos pintarla en colores para ver los dos, bueno, los dos casos más envolventes, ¿no? Máximo y mínimo, ¿verdad? Vale. En cualquier caso, lo que te puede llegar a interesar, ¿no?, es ver, pues por ejemplo, esta combinación, ¿no? Ver las deformadas, ver los resultados. Veis que este es el caso de que el viento sople en este lado. Las cargas veis que son bastante grandes, son kilonewton-metros, son 0,289, pues bueno, son bastante grandes. Ten en cuenta que aquí tenemos un 120, o sea, hay mucha superficie donde el viento puede golpear, ¿no? Podemos ver ahora las deformaciones cuando el viento sopla por ahí. Bueno, sí.
Vemos que bueno, se está yendo de esa forma, ¿no? El viento sopla muy fuerte por aquí y hace pues que gire un poco y se deforme ese rombo, ¿no? De esta forma principalmente. Y podemos ver pues los esfuerzos, ¿no? También tan interesantes, ¿no? Tanto aquí, bueno, estamos viendo 206 kilonewton de axil, son 21 toneladas, este angular que baja ahí, ¿verdad? Y podemos ver los perfiles, ¿vale? 216 toneladas, para este caso 13, pero bueno, para la envolvente, que era lo más importante, pues eso, un positivo de 331, un negativo de 331 con presión y atracción de 243. En principio, bueno, relativamente simétrico, como podéis ver, ¿vale? Un poco dependiendo de la forma de la estructura. Y bien, pues ahora sería, el siguiente paso sería diseñar, ¿no? O comprobar que estas barras cumplen, ¿verdad? Y verificar que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer, pues por ejemplo, primero las barras más exteriores, luego estas diagonales, en fin, diseñar por conjuntos. Para ello vamos a datos, en StyliC3, abrimos el módulo StyliC3, módulo para diseño de barras, y bueno, lo único que vamos a hacer es diseñar para el estado límite último, ¿verdad? Y bueno, hay que decirle qué barras, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a cambiar el nombre al caso, vamos a decir postes exteriores, por ejemplo, y vamos a seleccionar, pues por ejemplo, pues estos postes, ¿verdad? Tener en cuenta que solo hemos considerado dos hipótesis de viento, que el viento puede actuar también en el otro lado. Entonces, bueno, vamos a diseñarlos todos los postes iguales, de alguna forma, ¿vale? Vamos a aceptar. Ya hemos seleccionado esas barras, el material es un 275, es un perfil 120-11, habíamos propuesto. Bueno, ecuaciones laterales en este sentido nada. En cuanto a longitudes eficaces, pues bueno, podemos considerar el beta igual a 1 de cada barra. Pues así está registrado en las dos direcciones. Y bueno, vamos a, en detalles, estabilidad, vamos a pedir que nos calcule. Vamos a calcular. Puede ser una buena opción al principio, aquí en detalles, eliminar análisis de estabilidad. Vamos a reducir el análisis de estabilidad un momento. Lo voy a cancelar momentáneamente. Voy a calcular, a ver si para sección, cálculo seccional. Estamos a 0,60 en el cálculo seccional. Vale, que está bastante bien. Siguiente paso es, bueno, vamos a comprobar la inestabilidad de esas barras. Vale. Si vamos a detalles, inestabilidad, cuando lo ejecutamos, vale, un momento, vamos a aceptar de momento esto. Quiero ver los momentos que tenemos en estas barras. Incluso podemos seleccionar solo las barras que queremos, generar una vista. Vamos a generar una vista, vale, más clara, mucho más clara, de esos 4 postes. Vale, quiero ver los momentos que tenemos. Son momentos relativamente pequeños, ¿eh? Recordar que en un perfil en L, bueno, el momento
se representan los ejes principales siempre, como podéis ver. Vale, eso nos está dando problemas aquí, pero sin más que en StyliCC despreciar esa flexión. De hecho, cuando calculamos en detalles en análisis de estabilidad, vamos a aceptar, vamos a calcular. Nos dice que el análisis de momento respecto al eje V en la sección asimétrica vale, nos dice que es no calculable. Vale. La inestabilidad. Vale, ese momento no es calculable, pero bueno, esa comprobación no es necesaria. Porque vemos que aquí ya nos ha calculado el pandeo flexo-torsional, 0,08, pandeo por flexión. Vale. De hecho, pudiéramos decir aquí en detalles, no es posible, MVD, limitarlo un poco más. Vale, es mayor que el límite, que es 0,01. Podemos limitarlo, pues no, 0,2, 0,2. Voy a aceptar un momento. Para hacerlo mucho más rápido, quitar esto, será más sencillo. Y ahora de nuevo en datos vamos al módulo StyliCC. Ok, vamos a calcular. Vale, aquí en detalles veis que el análisis de estabilidad ya no nos da problemas. Vale, 0,61. Incluso pudiéramos decir pues que el pandeo de esa barra no fuera 1, sino porque abajo está apoyado, sino que fuera 4 veces esa longitud. Podríamos decir aquí, por ejemplo, en longitudes eficaces, vale, por ejemplo en datos generales, postes exteriores, vale, quisiéramos decir que longitudes eficaces lo vamos a establecer en todas y vamos a decir que el beta sea por 4, que no nos compruebe el pandeo lateral, que calcule. Vale, con 4 sobrepasaríamos la carga crítica de pandeo, lo cual puede ser necesario, bueno, incrementar el perfil. Aquí lo podemos ver. Dice que no es no calculable, ¿vale? De hecho, si vamos por barra, el análisis de inestabilidad con una beta de 4, pues ya nos va fallando, ¿no? 1,25, ¿vale? Y aquí ya directamente nos dice que sobrepasa el axil crítico, entonces no tiene sentido, si sobrepasa el axil crítico, hacerlo de esta forma, ¿vale? De forma que, bueno, estas barras puede ser necesario incrementarlas. El siguiente paso que podemos calcular es, bueno, se calcularían todos los elementos, ¿no?